decirle que si han sido observadores durante estos últimos meses donde diferentes hermanos han predicado, como Joan, como Isaías, como Jorge, han tocado un punto que parece que es el Espíritu Santo, que realmente quiere que sus hijos presten mucha atención. Y es en cuanto a tener eso de ser diferente, de estar separados de lo corriente de este mundo. Miren, déjeme decirle que la separación del mundo es muy importante. Todos los que profesamos ser creyentes deberíamos considerarlo seriamente, ¿eh? Porque la separación del mundo siempre ha sido una de las evidencias de la gracia de Dios en el corazón. Aquellos que realmente han nacido del Espíritu de Dios siempre se han separado del mundo. Lo encontramos a lo largo de la Biblia en diferentes ejemplos. Mientras que aquellos que son creyentes solamente de nombre siempre han rehusado salir y separarse de este mundo. Este asunto es esencialmente importante hoy en día, cuando muchos están tratando de hacer que el cristianismo sea fácil y están tratando de evitar la necesidad de la autonegación. Muchos piensan que pueden comportarse como quieran y continuar siendo buenos creyentes. Déjeme decirle que cuando estaba estudiando este sermón, de vez en cuando yo le pido al Señor, dame algo que me inquiete, no que me acaricie. El creyente de hoy en día está acostumbrado a escuchar sermones que le acaricien la cabeza, pero a veces el Espíritu Santo necesita remover nuestro espíritu para despertarnos del letargo en el cual nos encontramos. Si ustedes ven ahí en pantalla, yo intenté ser lo más... antes recortaba yo las figuritas de diferentes lados y lo pegaba en una transparente. Bueno, ahora con la computadora he recortado diferentes figuritas, ¿no? de la internet. Pero ahí encontramos lo que para un creyente debemos de interpretar como el mundo. ¿Saben lo que es esa bola con esa cadena? ¿Qué significa? Significa estar encadenado. Antes a los presos en la época romana se los encadenaba a un elemento como este de hierro, pero que pesaba muchas libras, imposible de mover por sí solo, tenía que hacer mucha fuerza. Y ahí estaba el preso, cada vez que se quería mover tenía que arrastrar eso para llegar hasta donde pudiera llegar dentro de esa cárcel. Y eso lo tenía que hacer por el resto de su vida, arrastrar un gran peso. Déjeme decirle que el mundo, no como parte física que uno ve, que tiene plantas, que tiene las estrellas, como el universo, no nos estamos tratando de eso. Estamos hablando de la parte que hace que el hombre se aleje de Dios. Y arrastra. Ahí yo vi de diferentes cosas, como vicios, como juegos, como el amor al dinero, y la lista puede ser interminable de cuántas cosas atan a la persona y que impiden que se acerque a Dios. Mire, vamos a la palabra de Dios. Ahí en 2 Corintios, capítulo 6, verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 6. A ver si esto trabaja. Ahí. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice la palabra de Dios así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial,
¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a tomar este pasaje como el punto inicial para lo que con la ayuda del Señor tratar en esta mañana. Y como dice este enunciado, el mundo es la fuente de grandes peligros para el alma. Una de las cosas que tenemos que tener como considerar muy importante en esta mañana. El mundo es la fuente de grandes peligros para el alma. Y como dije, por el mundo no me refiero al mundo físico en donde vivimos. Nada de lo que Dios ha creado en el universo es en sí mismo dañino para el alma humana. Toda la creación es buena. Y si ustedes van ahí a Génesis 1:31, ahí van a encontrar que Dios, después de hacer todo lo que hizo, dijo, era bueno en gran manera. Por lo tanto, lo que vemos con nuestros ojos que Dios formó es bueno. La idea de que algo físico sea en sí mismo pecaminoso es un error. Cuando se habla del mundo, me refiero, mire, a personas que piensan solo o principalmente en las cosas de este mundo y descuidan el mundo venidero. Me refiero a personas que piensan más acerca del cuerpo que del espíritu. Me refiero a personas que piensan acerca de cómo agradar más a los hombres que a Dios. Y esto es triste. En otras palabras, por el mundo me refiero a aquellas personas, junto con su estilo de vida, sus opiniones, sus gustos, sus ambiciones y su perspectiva. Esto es el mundo que es peligroso para el alma. Este es el mundo del cual debemos salir y separarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este mundo? De todo lo que significa como parte de que nos atrapa. Bueno, mire, hay muchos versículos. El apóstol Pablo lo dice, por ejemplo, en Romanos 12:2. No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Nos dice 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gálatas 1:4 nos dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Efesios 2:2 nos dice que nos recuerda que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cómo lo dice Santiago? En 1:27 nos dice que aparte de guardarse, de tener la religión pura y sin mácula delante de Dios, aparte de visitar los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones, por sobre todas las cosas, Santiago nos dice que hay que guardarse sin mancha en este mundo. En el Santiago 4:4 nos dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Juan lo explica de la siguiente manera. Ahí en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Sigue diciendo en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice el 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y dice ahí en 1 Juan 5:4 que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y sigue diciendo en el verso 19 del capítulo 5, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué dice el Señor Jesús? El mismo Señor Jesús ahí le dice a sus discípulos, a la gente que estaba con él, Mateo 13:22, hablando de en los diferentes lugares donde cayó la palabra. Alguna palabra cayó entre espinos, pero este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. A sus discípulos le dijo en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Es tu realidad? ¿Mora Cristo en tu corazón? Sigue diciendo el Señor ahí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No os ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Miren, todos estos pasajes hablan por sí mismos. Ninguna persona racional puede negar que enseñan que el mundo es el enemigo del creyente y que la amistad del mundo y la amistad de Cristo se oponen mutuamente. Aún más, la experiencia cristiana confirma que el amor del mundo es lo que ocasiona más daño a la causa de Cristo. Miles que piensan que son creyentes sufren naufragios, mis queridos hermanos. Ellos no escogen deliberadamente el mal, ni rechazan ninguna doctrina bíblica, pero aman el mundo y son amigos de él. Es el amor del mundo lo que les conduce al camino ancho que lleva a la destrucción. Miren, yo quiero compartirles algunas ideas equivocadas respecto a la separación del mundo. Déjenme mostrarles lo que la separación del mundo no significa. Es importante ser claro acerca de esto, porque a veces los cristianos hacemos mucho daño motivados por un mal entendimiento de lo que significa la separación del mundo. Cuando Dios dice ahí en 2 Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos, esto no significa que los creyentes deben abandonar su empleo en el mundo. Cornelio el soldado, Lucas el doctor, Zenas el abogado son ejemplos de creyentes en su empleo secular. De hecho, es un pecado ser ociosos y frecuentemente la ociosidad nos conduce a la tentación. Entonces es correcto que tengamos un empleo legítimo. No debemos dejar ninguna vocación, a menos que ésta sea pecaminosa en sí misma. Pero no debemos dejar ninguna por temor a que nos hará daño. Esto sería una conducta negligente y cobarde. Lo que debemos hacer es llevar nuestro cristianismo a nuestros lugares de empleo. También no significa que los creyentes no deberían tener nada que ver con las personas inconversas. Nuestro Señor y sus discípulos asistieron a la fiesta de la boda. Comieron en la casa de un publicano.
Y si ustedes leen ahí en 1 Corintios 10, 27, van a ver que dice, si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes quieren ir, vayan. Coman de todo lo que les sirvan y no se pongan a pensar si está bien comer o no. El apóstol Pablo nos dice que como debemos comportarnos si un incrédulo nos invita a comer en su casa. Y no dice que no vayamos. No debemos apartarnos de las oportunidades de hacer bien. Si está con nosotros, donde quiera que vayamos, podemos ser instrumentos para influir a otros sin hacer daños a nosotros mismos. Tampoco el salir de apartarnos significa que los creyentes no deberían interesarse en ninguna otra cosa que su religión. Algunos piensan que es muy espiritual no hacer caso a la ciencia, al arte, a la literatura o a la política. Estas personas no leen libros que no sean cristianos, no leen el periódico y no saben nada de lo que está sucediendo en el gobierno de su país. Miren, yo pienso que esto es un descuido egoísta de nuestro deber. Pablo valoraba un buen gobierno. En 1 Timoteo 2:1, él nos dice, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, no por alguno en especial, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y cada vez que citaba, algunas prédicas, citaba a escritores paganos en sus sermones. Él sabía las leyes y las costumbres del mundo, como podemos ver en las ilustraciones que usaba. Miren, los creyentes que se jactan de ser ignorantes traen el reproche al cristianismo. No tenemos que vivir en una burbuja. Tenemos que estar siempre preparados para presentar el Evangelio a todo aquel que lo demande. Tampoco significa que los creyentes deberían ser excéntricos en su manera de vestirse o de hablar. Nunca debemos atraer la atención hacia nosotros mismos por estos medios, obvio. No hay ningún motivo para suponer que nuestro Señor y sus discípulos se vistieron y se condujeron en forma distinta de los demás personas de aquel entonces. El Señor condenó a los fariseos. Miren, ahí en Mateo 23:5 les dijo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esto es lo que hace la religión, inclusive esta. Cuando quieres que los demás te vean y no demuestras lo que hay en tu corazón. Tampoco el apartarse significa que los creyentes deberían retirarse de la sociedad y vivir en la soledad. Nuestro Señor pedía claramente ahí en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No podemos mantener al diablo fuera de nuestros corazones, mis hermanos, refugiándonos en un rincón. El verdadero cristianismo y la mundanalidad se distinguen más claramente cuando mantenemos nuestra posición y mostramos el poder de la gracia sobre el mal, en vez de huir y abandonar el puesto en donde Dios nos ha colocado. Ahí en la escuela, ahí en el trabajo, ahí en tu vecindario donde te encuentres, Dios te puso con un propósito. Entrega el mensaje que clavó en tu corazón. No te contagies por este mundo, porque vas a vivir encadenado toda tu vida. Miren, esto no significa también que los creyentes deberían retirarse de cada iglesia imperfecta. En las cartas de Pablo vemos que las fallas y las corrupciones de las iglesias fueron reprendidas.
Pero los creyentes no fueron aconsejados a dejar esas iglesias debido a su imperfección. Considera eso. Hoy por hoy la gente se cambia de iglesia cuando no está de acuerdo o no le acarician la cabeza. ¿Considera? Consideremos cuidadosamente estos 6 puntos. Miren, he visto muchas personas equivocarse en relación con cada uno de ellos y mucha miseria e infelicidad causada por estos errores. Estemos en guardia en contra de esto, mis hermanos. Evitemos un curso precipitado de acción de la cual después nos lamentaremos. Déjenme darle 2 consejos. Primero, recuerden que el camino más corto no es siempre el camino de tu deber. Tú puedes pensar que es correcto discutir con tus parientes, inconverso, cortar el contacto con todos tus amigos, retirarte completamente de la sociedad, abandonar todo acto de cortesía normal y dedicarte enteramente a la obra de Cristo. Esto pudiera satisfacer tu conciencia y evitarte muchos problemas, pero a menudo este es el comportamiento más egoísta, flojo y orgulloso posible. Frecuentemente el comportamiento correcto consiste en llevar la cruz, negarnos a nosotros mismos y adoptar un curso de acción completamente diferente. En segundo, si tú quieres separarte del mundo, ten cuidado de un comportamiento amargo, no atractivo, melancólico y desagradable. No te olvides de que existe tal cosa como siendo ganado sin palabra, como dice ahí 1 de Pedro 3:1. Esfuérzate para mostrar a otros que tu creencia, no importando lo que ellos opinen, te hacen alegre, agradable, de buen humor, no egoísta, considerando a los demás y listo a interesarte en todo aquello que es inocente y bueno. No caigas en el error de una separación innecesaria. En muchas cosas debemos separarnos, pero ten cuidado de que sea una separación correcta. Si el mundo se ofende por la separación que la Biblia exige, no podemos evitarlo. Pero ten cuidado de no ofenderlo por una separación antibíblica. Miren, yo he luchado mucho con esto, mis hermanos. Porque es algo que todos los días uno tiene que enfrentar. Y a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser? El significado verdadero de la separación del mundo. Mire, trataré de explicarlo de la manera que menos te duela. Debemos rehusar consistentemente el ser guiados por las normas mundanas del bien y del mal. Porque el mundo tiene su concepto. A lo bueno le llaman malo. Y a lo malo bueno. No hagas ninguna cosa simplemente porque los demás lo hacen. Tus normas deben ser solamente los de la palabra de Dios. Mucho de eso hemos hablado hoy día con los hermanos ahí. Tengamos cuidado de cómo ocupamos nuestro tiempo libre, mis hermanos. Esto es muy importante porque a menudo nuestro tiempo libre es el tiempo de la tentación. Mi papá decía que mente desocupada, oficina de Satanás. Ten cuidado de cómo ocupas tus noches y asegúrate de apartar tiempo para leer la palabra de Dios y orar. Debemos proponernos a no ser tragados y absorbidos por los negocios de este mundo. Como un creyente debes esforzarte para hacer tus negocios terrenales en la mejor manera posible, lógico. Pero no debes permitir que tus negocios se conviertan en un obstáculo entre tú y Cristo. Si tus quehaceres terrenales empiezan a estorbar el uso correcto del día domingo,
o afectar tu lectura bíblica y tu oración, entonces se está apoderando de tu vida. Tenemos que ser como Daniel. Debes estar preparado a apartar tiempo para la comunión con Dios, cueste lo que cueste. ¿Qué pasaba con Daniel? Si ustedes leen ahí en capítulo 6, verso 10, dice el pasaje que Daniel cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de Dios, como lo solía hacer antes. Nunca cambió por el hecho de que el mundo estaba pidiendo o exigiendo algo diferente. Nunca debes de cambiar tus principios de Dios para quedar bien con el hombre. Miren, debemos de abstenernos de todas las formas de entretenimiento que estén relacionadas inseparablemente con el pecado. Este es un asunto difícil. Es verdad que algunas formas de entretenimiento pueden ser en sí mismas consideradas como inocentes, pero también debemos considerar la cuestión de si en la práctica son acompañadas inevitablemente con el pecado. Si es así, tenemos que abstenerla de ella. Mis hermanos, debemos de ser moderados en el uso de las diversiones lícitas y su tiempo de esparcimiento. Todos necesitamos divertirnos, es sano, tanto para nuestro cuerpo como para la mente. Aún las diversiones buenas e inocentes llegan a ser algo malo cuando nos quitan demasiado tiempo o atención. Debemos usarla para fortalecer la mente y el cuerpo a fin de que sirvamos mejor a Cristo. Pero si ellas comienzan a interferir con nuestro servicio cristiano, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado respecto a nuestras amistades y relaciones íntimas con las personas del mundo. Miren, no estoy diciendo que no deberías tener nada que ver con las personas inconversas. En la vida cristiana tenemos que tratar con ellas y siempre le debemos tratar con cortesía, bondad y amor. Pero la amistad íntima es otro asunto muy diferente. Si tú escoges como tus amigos íntimos a personas que no se preocupan por agradar a Dios, por leer la Biblia, no veo cómo puedes tener esperanza en progresar como creyente. El creyente consistente pronto descubrirá que sus gustos no son los mismos que los de ellos. Tendrá que escoger entre los dos. Y es aquí donde se vuelve a reiterar lo que venimos escuchando en distintas predicaciones. Porque particularmente aquí entra en juego de cómo se debe escoger un esposo o una esposa. Un creyente no puede escoger casarse con una pareja del mundo sin causarse un daño a su vida espiritual. Si no eres casado aún, resuelve a nunca considerar el casarte con una persona que no sea un creyente verdadero. Es una mentira del diablo. Cuando un creyente dice, yo lo voy a convertir, tú te vas a convertir a ellos. Porque lo he visto más de una vez. Ten cuidado. Queridos hermanos, consideremos seriamente estos principios. Porque ¿qué debería hacer cuando exista incertidumbre de cómo aplicarlo a nuestro particular? Bueno, primero deberías orar y pedir sabiduría, pidiendo que Dios te dé sensatez. Entonces recuerda que siempre la vista de Dios estará sobre ti y que Él te ayudará a tomar la decisión correcta. Pregúntate a ti mismo en cuál curso de acción quisieras encontrarte si Cristo viniera. También es correcto tomar en cuenta cómo otros creyentes santos se han comportado en circunstancias semejantes. Si no podemos ver claramente el camino correcto, no podemos equivocarnos si imitamos el buen ejemplo de otros.
¿Cuál es entonces el secreto para la victoria sobre este mundo? Bueno, el primer secreto es un corazón recto, mis hermanos. Los deseos y los gustos de un hombre serán espirituales solamente cuando su corazón haya sido renovado por el Espíritu Santo. Si tú quieres separarte del mundo, asegúrate de tener un corazón nuevo. El segundo secreto es una fe viva y práctica en las cosas que no se ven. La Escritura dice en 1 Juan 5:4, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Entre más nos demos cuenta de las cosas espirituales, como Dios, Cristo, el cielo, el infierno, el juicio, la eternidad, la santidad y muchas otras cosas que vemos en la palabra de Dios, que para nuestro beneficio estaremos más capacitados para dejar las cosas de este mundo. El tercer secreto es el hábito de confesar a Cristo con denuedo, siempre y cuando sea necesario hacerlo. No debemos estar avergonzados de confesar a Cristo. Amable y respetuosamente debemos dejar que los hombres vean que actuamos bajo principios cristianos y que no tenemos la menor intención de apartarnos de ellos. Este es el punto. Al principio tal vez pudiera ser difícil, pero a la larga hará que nuestra vida sea más fácil. Cuando los inconversos comprenden claramente que servimos a Cristo, tendrán la expectativa de que vivimos diferente, y esto hará que nos sea más fácil a nosotros predicar el Evangelio. ¿Te da miedo predicar porque se van a burlar de ti? Bienvenido sea. A tu Señor le escupieron por hablar de las cosas del cielo y no dejó de hacerlo. ¿Quién eres tú para no predicar? Déjenme terminar con algunas palabras. ¿Estás venciendo al mundo o estás siendo vencido por él? ¿Te has separado del mundo o no? Mira, estas preguntas son muy importantes porque el mundo está pasando y aquellos que se le aferran perecerán con él. Por lo tanto, te ruego, mis amigos, mis hermanos, que despiertes y huyas de la ira venidera. Si quieres salir del mundo pero no sabes cómo empezar, deberías directamente ir al Señor Jesucristo y poner todo el asunto en sus manos. Cristo, dice Gálatas 1:4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Te pudiera parecer que es difícil separarse del mundo, pero descubrirás que con Cristo nada es imposible. Créeme, mi hermano, podemos vencer al mundo. Y si ya te has separado del mundo, entonces toma consuelo y persevera. Estás en el camino correcto. Continúa en él. No te avergüences de estar solo. Recuerda que los creyentes más decididos siempre serán los más felices. Nunca te avergüences de salir del mundo y vivir separado de él. Y Pablo lo dijo con convicción en Romanos 1:16. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. Esto nos debe mover, mis hermanos. Si todavía estamos acariciando el mundo, hay un problema. Tenemos que resolverlo. Y pronto. Porque esta es la hora. Estamos viviendo pensando que queda mucho tiempo. O vamos a vivir mañana o pasado. Tal vez sí. Pero ¿y si no? Estábamos viendo en la clase que en las manos de Dios solamente está nuestro destino.
con este tema del COVID, cuántas cosas se han dicho, se han hecho, y que uno que se vacuna, que otro no se vacunan. Y miren, yo he conocido gente que se pone la máscara, se han vacunado 4 veces y se han muerto. Y otros que no, y uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Mire, sé prudente. En cuanto de ti dependa, sé prudente, toma tus recaudos, pero la soberanía de Dios, si te quiere, te lleva, y si no, te deja. Así de simple. No se trata ni de una vacuna ni de una máscara. Le decía a mis hermanos que yo tenía un vecino allí en Mendoza, que él no viajaba en avión porque dice, no, de ahí se cae, ahí se mueren todos y yo también. No viajaba en barco porque dice, ahí se pueden ahogar y yo también. No viajaba en auto porque dice, me pueden chocar y me muero. No viajaba en bicicleta porque me pueden atropellar. Resulta que un día salió a regar las plantas de su jardín, se tropezó con su cordón, cayó, se pegó en la cabeza y se murió. ¿Qué pasó? Y no quería salir a ningún lado. Hermano, que el Señor añada a través de su Espíritu Santo la sabiduría para discernir todo esto. Grabarlo en nuestra mente y corazón. Vivir de una manera que a Dios le agrada. No se trata de ser santurones, creo que siempre lo digo. Se trata de vivir agachado todo el día, como le decían los muchachos. Hay personas que creen que el más espiritual es el que más pobre, más andrajoso, más tirado, más con cara de sufrimiento, es el más espiritual. Y no es así. No nos equivoquemos. Que el Señor te bendiga.